Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro seminario Colombia Palmera en línea, un espacio pensado para la palmicultura colombiana. Es un gusto para mí acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Dayana Matías, soy la extensionista social de Cenipalma en la zona oriental y voy a estar acompañando el día de hoy este seminario maravilloso para los palmicultores. Antes de comenzar, quiero hacerles dos invitaciones muy especiales y la primera es que los invitamos a participar y que escuchen activamente nuestro podcast Palmeros en Acción, el cual está o se encuentra en diferentes plataformas como lo son Spotify, YouTube y Google Podcast. Para esto, el paso es muy sencillo, los invitamos a escanear el código QR y que nos escuchen activamente. En esta oportunidad, cuando se vinculen al podcast, van a encontrar el capítulo número 8 enfocado a temas de calidad de aceite. Como segunda invitación, para nosotros es importante mencionarles que continúa abierta la entrega de cepas de hongos biocontroladores de plagas y enfermedades que mejoran la nutrición del cultivo de la palma. Y para mayor información de ustedes y acceder a este beneficio, pues los invitamos a comunicarse a través del correo electrónico cepario@cenipalma.org. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y es un invitado sostenible que lo conocemos como gavilán pollero. Esta es una especie que habita en nuestras zonas palmeras y que requiere todo un manejo de la biodiversidad para su preservación y conservación. Es por esto que conocer aspectos de sostenibilidad que podamos implicar en nuestro cultivo pues va a ser fundamental para su preservación. Para mayor información de él, los invitamos igualmente a escanear el código QR que los va a llevar a nuestro documento del palmicultor. Con estas antesalas y con estos avisos parroquiales, como les decimos, damos apertura a nuestro seminario Colombia Palmera en línea, denominado el día de hoy Prácticas Bajas en Carbono, una oportunidad para la producción sostenible del negocio palmero. Este seminario va a tener 3 conferencistas. El primero de ellos es Carlos Andrés Fontanilla. Carlos, a quien saludo, es ingeniero de producción agroindustrial de la Universidad de La Sabana, es magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y también tiene un doctorado en Economía Agrícola de la Universidad de Purdue. Carlos también se ha desempeñado en el Centro de Investigaciones de Palma de Aceite, en el área particularmente economía agrícola. Ha sido investigador asociado desarrollando trabajos en optimización operativa y evaluación de impacto económico en el cultivo y planta a beneficio de palma de aceite. También se ha desempeñado como investigador asociado del Departamento de Recursos Agrícolas y Económicos de la Universidad de Tennessee y en la actualidad es consultor líder del proyecto Biocarbono de la Orinoquía, el cual fue suscrito ante el Banco Mundial y Fede Palma, por el cual estamos hoy convocados y donde vamos a conocer algunos de sus resultados. En segundo lugar, queremos presentarles de igual manera a Juan Camilo Rey Sandoval. Juan Camilo es ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima, es magíster en fitotecnia con énfasis en producción de plantas, fertilidad de suelos y producción de cultivos de la Universidad Federal de Viçosa. Juan Camilo se ha desempeñado como asistente de investigación, disciplina de suelos en el Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFé, donde tuvo la oportunidad de abordar temáticas como son la fertilidad y la acidez del suelo y nutrición del cultivo del café, acidez y encalado de suelos, nutrición de cafetales, evaluación de alternativas de fertilización con fósforo durante la etapa de levante del café y finalmente evaluación del efecto del yeso en la producción del café en suelos ácidos. Actualmente Juan Camilo nos acompaña como investigador asociado al programa de agronomía de CENIPAL. Y en tercer lugar, pero no menos importante, tenemos la participación de José Luis Quintero Rangel. José Luis es nuestro ingeniero agrónomo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Tunja. Es especialista en cultivos perennes industriales de la Universidad Nacional, sede Tumaco. En Tumaco tuvo la oportunidad de trabajar con el grupo palmero de Tumaco en lo relacionado con la red de trampeo de Ricónfurus palmarum, en el marco de procesos de eliminación de palmas afectadas por la pudrición de cogollo. Adicional, ha trabajado en Cenipalma con diferentes cargos, nos ha apoyado en temas de extensionistas en la zona suroccidental y central, pero también ha sido superintendente de la extensión experimental La Providencia. Actualmente José Luis es extensionista asociado y es el responsable de extensión para la zona oriental.
Gracias a todos nuestros conferencistas, creo que va a ser un seminario muy nutrido de buenos resultados y de experiencias vividas en este proyecto, y el público es de ustedes. Buenas tardes para todos. Es un gusto saludarlos esta tarde. Un gusto reunirme frente a la comunidad palmera. Les habla Carlos Fontanilla. Esta presentación la vamos a hacer a tres voces. Inicialmente voy a hablar yo sobre, digamos, la importancia que tiene la implementación de prácticas bajas en carbono, la importancia que tenemos o los retos que tenemos frente al calentamiento global en Colombia. Adicionalmente, pues voy a introducir de qué se trató la consultoría y por lo cual estamos aquí reunidos hablando sobre prácticas bajas en carbono. Esta es una consultoría que estuvo enfocada en fortalecer las capacidades para la extensión de adopción prácticas bajas en carbono en la Orinoquia y fue financiada con recursos del Banco Mundial. Más adelante pues les hablaremos sobre esto. Adelante, José, por favor. Quiero también mencionar que pese a que somos solamente tres personas las que estamos hoy presentando y hablando sobre prácticas bajas en carbono, está, este tipo de trabajos y este tipo de iniciativas tienen a muchas personas detrás, personas tanto del Centro de Investigación de Fede Palma como también de los núcleos palmeros, que han sido grandes colegas en la consecución de logros de reducción de emisiones y la implementación de prácticas bajas en carbono y otras prácticas agronómicas para el cultivo de la palma de aceite. Entonces, quiero hacer como una breve introducción mencionando que pese a que Colombia es solamente responsable del 0,4% de las emisiones globales, es un país altamente vulnerable frente al cambio climático. Seguramente muchos recordamos las noticias de los titulares que se presentan en esta diapositiva. A la izquierda tenemos la imagen de una catástrofe que ocurrió en el Casanare para el 2014, más o menos, una sequía. A la derecha tenemos una foto del desbordamiento del río Cauca en el año 2022, acompañada por noticias trágicas sobre muertes por la intensidad de lluvias y afectación de más de medio millón de personas. José, atrás, por favor. Entonces, el cambio climático se manifestará a través de eventos similares a estos, con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Eh, para Colombia se pronostica que los días o la cantidad de días con temperaturas superiores a los 35 grados centígrados podría multiplicarse por 6 hacia 2050 y que el número de personas afectadas por inundaciones podría triplicarse. Eh, Ahora sí, adelante, por favor. Bueno, y frente a esto, la palmicultura también es altamente vulnerable frente al cambio climático. Entonces, hay que mencionar que tres de las cuatro zonas palmeras del país están expuestas a periodos de sequía prolongados de entre 4 y 8 meses. Y aquí esto lo vemos manifestado en la foto de la izquierda. Este es un productor de la zona de Becerril que hacia el año 2016 se vio afectado sus cultivos y también muchos cultivos de la zona. Se redujo la producción entre un 40 y 50% por la sequía de las diferentes fuentes hídricas. Y en la foto de la derecha pues encontramos una inundación en Puerto Wilches hacia el año 2022 eh, que impacta de diferentes formas. En el corto plazo no permite sacar las cosechas, existen pérdidas, pero
En el mediano plazo también se ven algunos efectos asociados a enfermedades, por ejemplo, pudrición de cogollo. Y esto también no solamente pasó en Huerto Wilches, sino en la zona bananera. Entonces, podemos encontrar, digamos, algún vínculo entre esa explosión de pudrición de cogollo y estos fenómenos naturales que suceden. Adicionalmente, pues ante una sociedad más consciente de los desafíos frente al cambio climático, existen regulaciones cada vez más exigentes. Eh, y algunas de estas afectan la producción de aceite de palma y la comercialización del mismo. Seguramente todos estamos contextualizados con deforestación que ha ocurrido asociada a palma de aceite en otras latitudes, y esto pese a que no nos pasa a nosotros, o más bien Colombia se destaca por ser un país libre de deforestación en su mayoría, nos afecta, ¿sí? Entonces, existen regulaciones que indican que la palma de aceite presenta alto riesgo de deforestación, y es por esto que no es bienvenida como materia prima para la producción de combustibles avanzados. Adicionalmente, si quisiéramos entrar en otros mercados, debemos demostrar la huella de carbono para el aceite de palma colombiano. Y esto pues nos plantea algunos retos eh, que nos demandan seguir consolidando una estrategia para posicionar nuestro aceite de palma. Y es muy importante que este aceite de palma sea bajo en emisiones para atender esos mercados. Adelante. Bueno, y en Colombia, el sector AFOLU representa entre el 50 y 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la meta para este sector es reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Y frente a esto hay que mencionar el gran compromiso de la palmicultura colombiana, con la firma de los acuerdos de cero deforestación, también con diferentes iniciativas como ese proyecto de Cerrando Brechas que inició hacia el año 2009-2010 y que permitió consolidar esfuerzos entre el cuerpo técnico de Cenipalma, los cuerpos técnicos de las plantaciones de los núcleos palmeros, para fortalecer una estrategia productora a productor donde se promovieran mejores prácticas agrícolas. También tenemos que el IDAM reconoce que cerca del 99% del área sembrada en Colombia es libre de deforestación. Eh, y bueno, existen otras iniciativas como el proyecto de paisaje palmero biodiverso, eh, y todo esto pues se concentra básicamente en los 10 principios para la producción de aceite de palma sostenible. En la misma línea, Cenipalma trabajó hacia el año 2020-2021 una guía de mejores prácticas bajas en carbono. Y todo esto que les acabo de mencionar es simplemente para decirles que este trabajo sobre la consultoría de palma de aceite que se elaboró para el proyecto de carbono se construye sobre experiencias anteriores de la palmicultura colombiana y refuerza ese compromiso sobre la mitigación de cambio climático, la reducción de emisiones y la sostenibilidad. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces, siguiendo con la línea, hablando sobre el proyecto Biocarbono, quiero mencionar que esta es una iniciativa financiada con recursos de diferentes países a través del Fondo Biocarbono para Paisajes Forestales Sostenibles Bajos en Carbono, que es administrado por el Banco Mundial. Este proyecto está presente en Colombia y en otros países como Etiopía, Zambia, México e Indonesia, y básicamente busca identificar y desarrollar alternativas que permitan mejorar las condiciones para la planificación y la producción agropecuaria sostenible, buscando la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero en este sector.
que el enfoque es el sector Apolo. Para el caso de la Orinoquía, para el caso de Colombia, está presente la Orinoquía y se enfocó en 6 cadenas, entre ellas Marañón, cacao, forestal, ganadería, arroz y palma de aceite. Aquí están como las entidades socias. Siguiente, por favor. Y pese a que este es un esfuerzo, digamos, que fue desarrollado durante el 2023, porque la consultoría se desarrolló durante este tiempo, estuvo estructurada de tal forma que se tuviera un acompañamiento institucional con Fedepalma. Entonces, si ustedes ven en esta diapositiva, presentamos diferentes componentes o líneas de trabajo en las cuales nos enfocamos en esta consultoría para estar hablando hoy de prácticas bajas en carbono. Y para cada uno de estos componentes teníamos un responsable institucional, bien fuera desde Fedepalma o desde Cenipalma. Siguiente, por favor. Y estas son las acciones en las cuales estuvimos enfocados. El objetivo de esta consultoría era fortalecer las capacidades para la extensión de las prácticas bajas en carbono y es por eso que trabajamos en 4 líneas principalmente. La primera es el conocimiento del sector en el cual quisimos enfocarnos en la caracterización de 12 núcleos palmeros en la Orinoquia, 306, a partir de 306 palmicultores, la priorización y validación de prácticas bajas en carbono. Ahorita más adelante mis compañeros les hablarán de esto. El establecimiento de unos pilotos de extensión para que acompañaran esa estrategia de divulgación sobre lo que son prácticas bajas en carbono, la importancia de las mismas y cómo construimos a través de estos ejercicios lazos con los núcleos y con los productores para continuar dinamizando el interés y la adopción de prácticas bajas en carbono. Finalmente, otra de las acciones estaba relacionada con informar a diferentes actores sobre decisiones para la adopción de prácticas bajas en carbono a través de ejercicios de prospectiva y de la proposición de desarrollo de negocios, de casos de negocios sostenibles. Nuevamente, esta vigencia de este trabajo fue de 12 meses, lo que les estamos mostrando hoy, pero esperamos que la estrategia o la información que se recoge permita sembrar para poder cosechar nuevos esfuerzos en términos de reducción de emisiones en el futuro. Pasamos a ese primer punto, esa primera acción que les mencionaba. Se trata del conocimiento del sector y de la línea base. Aquí tenemos, como les mencioné, algunos responsables técnicos y una orientación técnica también por parte de la institucionalidad de Cenipalma y obviamente la contribución, la colaboración y el apoyo de los núcleos palmeros de la zona, de la zona oriental. Adelante. Eh, este trabajo, esta consultoría se enfocó en 336 plantaciones pertenecientes a unos 306 productores y tuvo una cobertura más o menos de unas 83.000 hectáreas eh, sembradas con palma de aceite. Sin embargo, digamos que el área total de las fincas podría superar los 170.000 hectáreas. Sobre esto hay que mencionar que en Palma, Cenipalma y los núcleos palmeros han trabajado en la consolidación de diferentes fuentes de información. Eh, Entre ellas el catastro palmero, el Registro Nacional Palmicultor, el índice de sostenibilidad. Entonces, mucha de la información que nosotros recogimos y consolidamos hace parte de esas bases de datos y de allí pudimos seleccionar algunos indicadores sociales, otros indicadores de uso de suelo, indicadores de prácticas administrativas, de uso eficiente del agua y de energía, de prevención y mitigación frente al cambio climático y también construimos nueva información que nos permitió llegar a indicadores económicos
y también pues información sobre determinantes ambientales. Siguiente, por favor. Aquí no me voy a detener mucho en el detalle de los datos, simplemente pues les voy a dar aquí como algunas cifras gruesas, y es que el 60% de los palmicultores que participaron en esta elaboración de la línea base son medianos. Más o menos las mujeres que concentran el 30% de la propiedad. Aquí también salen unos indicadores interesantes como que el sector, o más bien el sector palmicultor, tiene una cobertura superior al 95% en salud. El rendimiento de los cultivos está alrededor de las 15 toneladas de racimos de fruta por hectárea, y más o menos el 66% del área de las fincas está sembrada en palma. Esto, em, hay que mencionar también que la consolidación de este tipo de información cobra un gran sentido y relevancia para la toma de decisiones, porque esto pues permite no solamente la caracterización de los palmicultores, sino también permite evaluar el estado y la evolución de las mejores prácticas empleadas en la producción de palma de aceite, y también el cierre de brechas. Entonces, a través de iniciativas como esta de biocarbono, consolidamos información y generamos algunos tableros de visualización que están, digamos, a disposición de los palmicultores. Y esto pues suma a los esfuerzos que ha venido desarrollando la federación en términos de, de la estrategia de extensión y de fortalecimiento de capacidades. En la siguiente diapositiva les quiero mostrar que mucha de la información que recogimos la podemos caracterizar y georreferenciar como lo podemos ver acá. Este es un ejemplo de la caracterización en el costo de producción por tonelada de racimo de fruta fresca, espacializado a escala de vereda. Y aquí pues tenemos rangos de producción que van desde los 450.000 pesos por tonelada de fruto hasta 1.300.000, que en algunos casos deja productores por fuera del negocio. ¿Listo? Pero en otros les permite ser bien competitivos. Aquí les cedo la palabra a mi compañero Juan Camilo. Juan Camilo, adelante, por favor. Gracias, Carlos. Buenas tardes para todos. Me presento nuevamente, Juan Camilo Rey. Es un gusto estar con ustedes en la tarde de hoy. Me corresponde en este caso hablarles de la priorización y validación de prácticas bajas en carbono. Siguiente, José Luis, por favor. Gracias. Como les decía, este piloto de investigación, a partir de las prácticas bajas en carbono, contó con un responsable técnico y otras personas que nos apoyaron pues en la realización del mismo, y a las cuales queremos agradecer, especialmente a la Plantación La Exclusiva, a la señora Nora Jaramillo de Tobón y al señor Federico Tobón, además del programa de agronomía, el programa de procesamiento y el área de biometría de CENIPAL. Siguiente. Antes de proceder, quiero mencionarles rápidamente, recordemos que el carbono es uno de los elementos químicos más importantes, pues porque este hace parte de la estructura de los compuestos orgánicos de la vida. En este caso, para este carbono, este se encuentra presente en los ecosistemas, principalmente en la atmósfera, la vegetación, los suelos y los océanos. Siguiente. De esta manera, y rápidamente recordarles que principalmente el carbono que se captura por medio de esa energía solar que proviene y que por medio de la fotosíntesis la planta, digamos, capta ese CO2 que vemos allí, y por medio de esas reacciones con el agua y los minerales del suelo, pues tenemos allí la formación de azúcares y como resultado el oxígeno que las plantas en general liberan. Ese carbono que vemos allí que queda como residuo de la reacción es el que nos permite, por medio de ese crecimiento de las plantas, el almacenamiento o captura de carbono en los sistemas, bien sea vegetación y el suelo. Siguiente. Cabe resaltar que estas reservas de carbono en la naturaleza hacen referencia a la cantidad de carbono que se almacena en un ecosistema, y este carbono es fundamental en la regulación del clima. Siguiente. Gracias.
Ahora bien, las actividades antrópicas, es decir, las que realiza el hombre, como la industrialización, la deforestación y la agricultura, generan un impacto en ese balance de ese carbono, y esto hace que esas reservas de este elemento pasen de un sistema a otro. Por ejemplo, cuando el carbono pasa, se emite en forma de dióxido de carbono, de metano u óxido nitroso a la atmósfera, recordemos que estos gases son los denominados gases de efecto invernadero, se acumulan en la capa de ozono y no permiten la liberación adecuada de calor en forma de energía, o la energía en forma de calor, perdón, y esto hace pues que se aumente la temperatura del planeta. Siguiente. Ahora bien, y esto nos lleva a que el concepto de huella de carbono es el que permite medir el total de gases de efecto invernadero emitidos directa o indirectamente por una persona, una institución, un producto o un proceso. En este caso el proceso pues es la producción del aceite de palma. Y cabe resaltar también, siguiente, que esa emisión de gases de efecto invernadero tiene una contraparte, que es la captura de carbono, que era los que le comentaba, lo que les comentaba previamente. Y es que hay que resaltar que la agricultura no solamente emite gases de efecto invernadero, sino que también puede contribuir a capturar carbono según las prácticas agrícolas que se estén implementando. Por ejemplo, en el caso de la palma de aceite, siempre que el uso del suelo anterior haya sido diferente a bosque, pues este balance es positivo respecto a la captura de carbono. Por eso es que el aceite de palma en Colombia es único y diferenciado, es decir, se maneja con unas prácticas diferentes y bajo unas condiciones diferentes a las de los demás países o algunos de los países que han sido denominados como, digamos, que contaminan el mundo por medio de este proceso. Siguiente. Ahora bien, ¿qué son las prácticas bajas en carbono? Entonces, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, conocido como el IPCC, hace referencia a que estas prácticas bajas en carbono son aquellas que mitigan en la intervención humana y que están encaminadas a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero y o potencian el secuestro de carbono en los sumideros, es lo que les decía, los suelos, la biomasa y los cultivos. Entonces tenemos dos vías. La primera es reducir esas emisiones, como vemos allí, y la otra es potenciar el secuestro de carbono. Y podemos trabajar en ambas, bien como se menciona en esa guía que nos comentaba Carlos, Guía de Mejores Prácticas Bajas en Carbono, publicada por Cenipalma, y estas prácticas bajas en carbono están para toda la cadena agroindustrial, desde la parte agronómica hasta la parte industrial, valga la redundancia. Entonces hay prácticas para la planificación, hay prácticas para la operación y mantenimiento de cultivo, y así durante todo el procedimiento. En este caso nos quisimos enfocar a aquellas prácticas agrícolas, desde la parte agronómica, que nos permitan trabajar en estas dos fuentes. Siguiente. En este caso, vemos a partir de unos estudios realizados por Cenipalma en los que se caracterizó las emisiones de gases de efecto invernadero en 3 de las 4 zonas palmeras. Vemos aquí entonces la zona central, norte y oriental, en la columna de la derecha, el escenario actual, un promedio de estas. Vemos que en la barra verde esta representa las reservas de carbono, que vemos que son superiores como tal a las emisiones, ¿cierto? Entonces vemos allí que la barra en promedio verde, que está en negativo porque se captura ese carbono, llega más o menos a los 3.000 kilogramos de CO2 equivalente por tonelada de aceite producido, y esas emisiones están en promedio un poco por encima de los 2.300, 2.200 kilogramos. Esto nos lleva a que en promedio las emisiones de GI en las zonas palmeras es de menos 690 kilogramos de CO2 equivalente por tonelada de aceite producido. Y allí el 37% de las emisiones que se presentan están relacionadas con la fertilización. Siguiente. Esto nos permite identificar y por medio de la puesta en marcha del piloto de investigación siguiente, gracias, el piloto como tal. Entonces, el primer paso fue la priorización de las prácticas bajas en carbono a partir de esa guía, y aquí tenemos 3 prácticas. Las dos enmarcadas en verde, que es el uso de coberturas vegetales leguminosas, y la segunda, el uso de vegetación acompañante. Entonces recordemos que el uso de coberturas leguminosas no solamente nos permite la captura de carbono, sino también la fijación de nitrógeno, ¿sí? Y el uso de la vegetación acompañante con un potencial eventualmente, o con una hipótesis de que es mayor debido a que la biomasa acumulada es mayor respecto a las leguminosas, de manera general. Ahora, eso como componente de la captura de carbono.
Por otro lado, y para trabajar en el frente de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se evalúa el uso de fertilizantes nitrogenados de liberación controlada. Siguiente. En ese sentido, el piloto de investigación se estableció en la plantación La Exclusiva en el municipio de Villavicencio, como podemos ver en la imagen de la izquierda, y ya para el caso de la imagen de la derecha, vemos que en este lote se seleccionaron dos áreas. El área en la que se ubicó el primer ensayo, denominada área de cobertura vegetal abundante, donde estaban las leguminosas y la vegetación acompañante de manera generalizada en el lote, y el área o el ensayo 2, en el que podemos observar el área de cobertura que denominamos vegetal mínima, en la que de manera generalizada nuevamente se encontraba la presencia de una gramínea que, contrastado con la práctica que se recomienda, que es la leguminosa y la vegetación acompañante, funcionó como nuestro testigo. Dentro de estas dos áreas de cobertura, establecimos dos tratamientos, como pueden ver allí estos números, el 1 y el 2, bajo un diseño de bloques completos al azar, y se evaluó el fertilizante, el fertilizante nitrogenado convencional y, como contraparte y como práctica baja en carbono, la fertilización nitrogenada a partir de un fertilizante de liberación controlada. Siguiente. ¿Qué quisimos evaluar? Entonces, las variables pues estuvieron enfocadas principalmente a evaluar ese porcentaje de cobertura del suelo, en el que, como podemos ver allí en la imagen, se arrojó un marco con una medida establecida, luego se tomó una fotografía y por medio de una aplicación se estimó qué tanto del suelo estaba cubriendo las especies pues, en cuestión, y a partir de la recolección de esa biomasa que se encontraba allí, pues se estimó también el aporte de la biomasa, el carbono y los nutrientes, ¿cierto? Como componente también de esta parte. Por otro lado, se evaluó la captura de carbono en el suelo a tres profundidades, de 0 a 5, de 0 a 15 y de 0 a 30 centímetros de profundidad, para evaluar cuál era el efecto de esas prácticas en esta variable. Por otro lado, pues si bien es sabido, el uso de coberturas vegetales pues permite disminuir las pérdidas de suelo y nutrientes por escorrentía, y por ende se establecieron parcelas de escorrentía para evaluar las pérdidas de estos insumos. Y por último, se establecieron por medio de una metodología de cámara que vemos allí enterrada en el suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, en esta cámara allí se aplicaba el fertilizante en las dosis iguales, en las mismas condiciones, y por medio de tomas de muestras se analizaba qué tanto de esos gases que les mencioné ahorita se estaban emitiendo a partir de esas dos fuentes nitrogenadas. Siguiente. Entonces, ¿qué obtuvimos? Siguiente. Siguiente, por favor. Gracias. ¿Qué obtuvimos respecto a la anterior? Respecto a la cobertura del suelo, identificamos que, bueno, aquí podemos ver en el lado izquierdo la cobertura vegetal abundante, representada como prácticas bajas en carbono, y a la derecha la cobertura vegetal mínima o nuestro testigo. Identificamos que la cobertura del suelo fue diferencial para estos tres grupos de coberturas. La vegetación acompañante presentó el mayor promedio de cobertura del suelo con un 86%. En segundo lugar, las leguminosas con un 62% de cobertura. Y en tercer lugar, la cobertura vegetal mínima o la gramínea con un 35% de cobertura del suelo. Siguiente. Para la biomasa total seca, es decir, la biomasa que se aportó por medio de cada una de estas prácticas, vemos allí que diferencialmente se destacó la vegetación acompañante con cerca de 9,5 toneladas de biomasa seca por hectárea, y que ya para las dos leguminosas evaluadas específicamente, que fueron Desmodium ovalifolium y Pueraria fascioloides, es decir, Desmodium y Kudzu respectivamente, encontramos 1,4 y 0,8 toneladas por hectárea, que fueron estadísticamente iguales a la gramínea con 1,1 toneladas por hectárea. Es decir, no hubo diferencias estadísticas respecto a esta biomasa entre las leguminosas y la gramínea, pero sí la hubo entre la vegetación acompañante y las otras especies. Siguiente. Siguiente, por favor.
Hola José, ¿estás ahí? Listo. ¿Me podrían confirmar, por favor, si ya pueden ver mi pantalla? Sí, señor, lo estamos viendo. Gracias, listo. Ya, listo. Entonces, respecto a los nutrientes capturados en la vegetación, ¿cierto? El aporte de estos nutrientes por las coberturas vegetales, encontramos un panorama similar a aquel que se presentó en la biomasa aportada. Es decir, debido a esas diferencias en biomasa, encontramos que la vegetación acompañante aportó eh, cantidades diferenciales de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio cuando se comparó con las leguminosas y la gramínea. En este caso hay que resaltar también que el orden de acumulación de nutrientes de las especies leguminosas fue primero nitrógeno, o sea, fue el que más se capturó, segundo potasio, dividido por calcio, fósforo y magnesio, mientras que en la gramínea y la vegetación acompañante el orden fue casi igual, solamente exceptuando que el que más se acumuló fue, perdón, el potasio y seguido por el nitrógeno. Entonces, aquí también encontramos diferencias estadísticas en la que la vegetación acompañante fue mucho más eficiente en el aporte de estos nutrientes respecto a las gramíneas y el carbono capturado en la vegetación fue superior también para esta cobertura, es decir, la vegetación acompañante nos permitió la captura de 4,2 toneladas por hectárea de carbono, la cantidad que se diferenció del 0,6 y 0,3 toneladas de desmodium y fueraria respectivamente, y también de 0,4 toneladas aportadas por las gramíneas. Recordemos que del 100% de la biomasa fresca de una planta, como vemos allí en la imagen, el 80% es agua, el 20% es materia seca, y de ese por ciento de materia seca, más o menos el 42% es carbono, 44% oxígeno, 6 hidrógeno, y el restante por los nutrientes minerales. Entonces, aquí también que encontramos que los rangos para estos tipos de vegetación siguieron los que se reportan en la literatura y encontramos rangos entre el 38 y el 42% de carbono en esa biomasa seca. También es importante mencionar que a partir de la implementación de esta vegetación acompañante se puede acumular hasta un 93% más de carbono en el suelo, perdón, a partir de la vegetación. Ahora bien, cuando analizamos ya el carbono capturado en el suelo, el cual, como les mencionaba, fue medido a tres profundidades, esta primera de 0 a 30 centímetros, encontramos que, aunque no se encontraron diferencias estadísticas significativas, el carbono presente a partir de las leguminosas y la vegetación acompañante fue de 6,3 toneladas por hectárea y en las gramíneas de 4,3. Esto, como les decía, sin diferencias estadísticas, pero nos representa una diferencia descriptiva del 46%. Por otro lado, para la profundidad de 0 a 15 centímetros, estas diferencias no fueron tan destacadas o de tanta magnitud como en la profundidad de 0 a 30, apenas con un 4% más de carbono en el suelo, con 4,7 y 4,5 toneladas por hectárea, y en donde sí encontramos diferencias estadísticas fue en la profundidad de 0 a 5 centímetros. En este caso el contraste fue de 7,4 a 3,9, en este caso un 90% más de carbono capturado con diferencias estadísticas, y esto pues yace en el hecho de que la mayor cantidad de biomasa que se produce está en las raíces y en la biomasa de la parte aérea de las plantas, y que conforme van ceneciendo, pues estas se van acumulando principalmente en los primeros centímetros del suelo. Ya por último, registramos entonces las pérdidas de suelo, en este caso durante un mes, estas parcelas se establecieron, presentamos una precipitación acumulada de 259 milímetros en estos 31 días de evaluación, y encontramos que a partir de la implementación de las prácticas bajas en carbono, presentamos 30% menos de pérdidas de suelo, en este caso 2,1 toneladas de suelo perdido respecto a 3 toneladas que se perdieron con la cobertura vegetal mínima, estableciendo que
esta cobertura vegetal abundante o las prácticas bajas en carbono tienen repercusiones importantes en la conservación del suelo. Ahora bien, para el caso de los nutrientes por escorrentía, no se presentaron diferencias estadísticas. Vemos allí que el nutriente que más se perdió Juan Camilo. fue el potasio. Escucho un eco, discúlpeme. Sí. Juan Camilo, ¿en qué diapositiva vas? Discúlpeme. Dime, perdón. ¿En qué diapositiva va, Juan Camilo? Espérame un segundo, José, que no te... ya. Volviste a presentar tú, está bien, listo. Qué pena. No, tranquilo, no hay problema. Dale, dale, adelante, por favor. Adelante, ok. ¿Sí? Entonces, como les decía, si quieres devuélvete un poco, repito lo de la pérdida de suelo que es... Listo, gracias. Okay. Entonces, como les decía, encontramos diferencias estadísticas significativas para las pérdidas del suelo por escorrentía. Esto representó 30% de diferencias, es decir, estamos perdiendo 30% menos suelo cuando implementamos las prácticas bajas en carbono. Encontramos allí 2,1 toneladas de suelo perdidas por hectárea versus 3 toneladas que se perdieron bajo la presencia de la gramínea. Siguiente. La anterior, por favor. Para los nutrientes, gracias José, para los nutrientes no encontramos diferencias. Notamos aquí que el potasio fue el nutriente que más se perdió, seguido por el nitrógeno, el calcio y el magnesio. Y si bien estas diferencias estadísticas no se presentaron, hay una tendencia pues de aumento en la pérdida de estos nutrientes y cercanas al 25%. Es decir, estaremos perdiendo menos nutrientes y menos suelo a partir del uso de estas coberturas vegetales abundantes. Siguiente. Además de lo anterior, pues logramos identificar que la implementación de prácticas bajas en carbono reduce 27% las emisiones de gases de efecto invernadero en la fase del cultivo. En este caso podemos ver dos imágenes. La de la izquierda representa las emisiones de gases de efecto invernadero de la palma de aceite en la Orinoquía bajo un sistema, digamos, convencional, ¿cierto? Y nos encontramos con el dato de 141,5 kilogramos de CO2 equivalente por tonelada de racimos de fruta fresca producido, y que cuando implementamos esas prácticas, que en este caso, pues ya les mencionaba, uso de fertilizantes nitrogenados de liberación controlada, el uso de coberturas vegetales leguminosas y la vegetación acompañante, esas emisiones se redujeron en un 27%, presentando un valor de 103,6 kilogramos de CO2. ¿Dónde se encontró principalmente las diferencias? Pues en esa captura de carbono que ya les mencionaba, encontramos en este piloto de investigación y que pues nos da un balance negativo, nos ayuda a reducir esas emisiones totales. Siguiente. Ya para los datos medidos específicamente de las muestras tomadas, aquí les presento pues, los resultados para los dos escenarios. A la izquierda la cobertura vegetal abundante, a la derecha la cobertura vegetal mínima, las cuales presentaron una tendencia similar. Entonces en la línea verde vemos las emisiones producidas por la urea convencional y en la línea azul las emisiones producidas por la urea de liberación controlada, en la que vemos que durante los primeros 7 días esta liberación de gas o esta emisión de gases fue diferente, principalmente para el caso de la cobertura vegetal abundante en el segundo día de evaluación y para el caso de la cobertura vegetal mínima el primer día de evaluación, encontrando allí diferencias estadísticas significativas. Recalcando pues que se evaluaron estos días ya que fueron los días que la metodología menciona. Estos resultados están principalmente relacionados con que en estos primeros días, posterior a la aplicación del fertilizante, es donde se dan las principales reacciones químicas de la urea en el suelo cuando entra en contacto con la humedad y pues digamos que llega un momento en el que esta reacción se agota, por decirlo de alguna manera, y ya deja de haber liberación, por lo menos con tanta magnitud como en los primeros días. Siguiente. Entonces aquí podemos ver ya una radiografía más detallada de qué pasó con esas emisiones, cuáles fueron las emisiones totales para los dos escenarios. Entonces vemos aquí la cobertura vegetal abundante, donde la proporción de emisiones está principalmente orientada hacia el flujo de CO2, que es la barra de color amarillo, seguido por la barra de color naranja, que es el flujo de óxido nitroso, y por último, con una menor proporción, el flujo de metano, ¿cierto?
En este caso obtenemos un total de 3.251 gramos por metro cuadrado hora de CO2 para la urea convencional y 1.920 gramos para el caso de la urea de liberación controlada. Es decir, un 59% más de emisiones con la urea convencional respecto a la urea de liberación controlada. Siguiente. Para el caso de la cobertura vegetal mínima, vemos que el comportamiento es similar, con un promedio un poco mayor, 3.519 gramos por metro cuadrado hora de CO2, versus los 2.808 de la urea de liberación controlada y la misma proporción de cantidades de gases emitidas a partir de las dos fuentes, con un 79% más de emisiones a partir de la urea convencional respecto a la urea de liberación controlada. Siguiente. Ahora bien, identificamos que los beneficios asociados al uso de estas coberturas leguminosas y la vegetación acompañante en la fijación o captura de carbono, encontramos que, pues bueno, sumando todos estos beneficios, obtenemos 0,48 toneladas de carbono al año en las coberturas leguminosas, 4,2 toneladas de carbono por hectárea en la vegetación acompañante, 30% menos de pérdida de suelo respecto a la gramínea, y un 89% más de contenido de carbono en los primeros centímetros del suelo. Siguiente. Además de lo anterior, y por otros trabajos que hemos realizado con estas fuentes de liberación controladas, hemos identificado un 89% de reducción de la volatilización frente a las fuentes convencionales, en este caso la volatilización pérdida de nitrógeno en forma de amoníaco, y como resumen, un 40% de menor flujo de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a fuentes convencionales. Siguiente. Gracias. En este momento le doy la palabra a José Luis para que continúe con su presentación. Gracias. Muchas gracias, Juan Camilo. Y a todos, buenas tardes. A continuación les voy a presentar uno de los pilotos de extensión que se realizaron en este proyecto, tomando los resultados de fruto de la investigación del proyecto, pero también resultados que se han tenido a nivel histórico en Cenipalma y también el trabajo realizado por la Dirección de Extensión junto con los núcleos palmeros y los productores en la zona. El propósito principal fue fortalecer esas capacidades para la asistencia técnica, para la extensión en la zona oriental, de manera que los productores, los técnicos y también gerentes y demás comunidad palmera conocieran estas prácticas, los que ya las venían implementando las reafirmaran y los que aún no las habían conocido o implementado tuvieran esa oportunidad de hacerlo. Aquí está el equipo técnico que participó en este proyecto, principalmente los ingenieros Rubén Darío Rodríguez, John Jairo Álvarez y Nelson Madrigal, quienes ejecutaron el proyecto durante el año pasado en la zona, junto con los núcleos palmeros y los equipos de asistencia técnica de los núcleos que ustedes observan en esta diapositiva. Fueron 17 en total los que participaron tanto de la parte de los pilotos de extensión como de las actividades de transferencia que se realizaron en el proyecto. El equipo de extensión también tuvo un papel muy importante, no solo porque ya se ha venido trabajando con estas prácticas, unido a otras más prácticas agrícolas que definitivamente consideramos que es el camino a mejorar productividad, es el camino a mejorar el ingreso de los productores, de los trabajadores y de todas las personas que trabajamos en este sector. Este proyecto se articuló a la estrategia que ya viene trabajando, que venimos trabajando de la Dirección de Extensión en la zona y en el país. Todos conocemos que llegamos a los productores a través de las unidades de asistencia técnica de los núcleos palmeros. Junto con ellos promovemos estas prácticas y las unidades de asistencia técnica brindan ese acompañamiento. Tenemos unas necesidades y un interés de los productores por mejorar, y allí es donde a través de estas unidades de asistencia técnica llegamos con diferentes procesos de extensión. Para este caso, principalmente fue el fortalecimiento de la asistencia técnica
que ya venimos trabajando con 19 núcleos palmeros en la zona y donde se entró a fortalecer con este proyecto estas prácticas que se han mencionado. Todo esto con miras a mejorar esa productividad. Tenemos diferentes estrategias que ustedes las conocen, transferencia de tecnología, entre otras, y este proyecto vino a fortalecer o a complementar el trabajo que ya se ha venido realizando. Bueno, el primer punto que se trabajó en estos pilotos de extensión fue definir la ubicación de los mismos. Esto bajo la estrategia de transferencia de tecnología productor a productor. Se seleccionaron núcleos palmeros ubicados estratégicamente. En esta diapositiva ustedes ven la zona oriental, representada o conformada mejor por 4 departamentos. Tenemos Casanare, Bichada, Meta, una parte de Cundinamarca, una zona extensa de cerca de 270.000 hectáreas. A lo largo y ancho ustedes ven esos polígonos verdes que son las plantaciones de palma, y allí se ubicaron en estas flechas color azul los lugares donde se establecieron estos pilotos de extensión. Uno de ellos en el sur del Casanare, otro cerca a Villavicencio, a unos 30-40 minutos de distancia, y otro en el sur del Meta, en San Martín, viendo allí que estos productores líderes pudieran hacer esa transferencia productor a productor, que estuvieran cerca a otros productores pequeños, medianos y de grande escala, que pudieran ver estos resultados de estas prácticas, conocerlos, el costo y demás inquietudes que tiene un productor al momento de establecer una práctica. Entonces, se hizo de esta manera. Lo primero fue el equipo técnico, que ya se los mencioné. Se hizo una socialización y se seleccionaron estos 3 núcleos que ustedes observan en pantalla: Aceites Morichal, Agropecuaria Santa María y Extractora del Sur de Casanare. Se socializó este proyecto, ellos estuvieron interesados junto con los productores, se seleccionaron los mismos, como les comento, y aquí están algunas evidencias de esos primeros acercamientos para implementar o para establecer estas prácticas. Fue importante en un primer momento hacer una línea base, observar cómo estaba este cultivo, esos cultivos sobre los que se quería trabajar. Ustedes lo conocen, y los que no, se utilizó la herramienta del índice de balance tecnológico, que permite medir en qué porcentaje se han adoptado las diferentes prácticas en los componentes de establecimiento del cultivo, manejo nutricional, labores culturales, cosecha, entre otros, manejo sanitario, que permite dar una cuantificación a esa adopción. Se realizó de esta forma y se definió un plan de trabajo para implementar estas prácticas que hemos venido dialogando junto con otras que hacen parte de la productividad. Ustedes pueden observar aquí nuestros productores líderes: doña Nora Jaramillo y su hijo Federico, ubicados, como les mencionaba, cerca de Villavicencio, en un cultivar Deli por Lamé. Fueron 5 hectáreas el tamaño de estos pilotos de extensión, donde se establecieron estas prácticas, un año de siembra 2006, y ahí es importante mencionar la productividad que se tiene en este cultivo, que se tuvo en 2023, aproximadamente en 19 toneladas por hectárea, con un panorama de mejora junto con las prácticas implementadas, como les mencionaba, por los productores, pero también el acompañamiento técnico de los núcleos, que es muy importante. Don William Herrera, ubicado en Tauramena, Casanare, con el núcleo Extractora del Sur de Casanare. En el anterior piloto fue con el núcleo Aceites Morichal. Y aquí ustedes pueden observar también las particularidades del cultivo en donde se estableció: 5 hectáreas también, año de siembra 2016, un material de Lipor Lame. Este productor cerró con 16.2 toneladas para esta parcela. Don Felipe Varela, ubicado en Puerto Rico, Meta, con un cultivar Deli por Lamé, año de siembra 2016, y que también logró una productividad de 14.5. Ellos fueron nuestros productores líderes que
nos acompañaron en el establecimiento de estas prácticas y que posteriormente hicieron parte de la estrategia para los días de campo, los encuentros con productores, con técnicos, con gerentes, viendo los resultados de estas prácticas y los beneficios. Aquí se observan algunas de las actividades desarrolladas, principalmente para la práctica de utilización de fuentes de fertilización de lenta liberación, nitrogenadas, como lo mencionaba Juan Camilo, una de las de mayor impacto para reducir esas emisiones. Se trabajó en estos pilotos, para ello se tomaron muestras foliares y de suelos y junto con el equipo técnico se elaboró este plan de fertilización, procurando que se utilizaran estas fuentes, pero también que se hicieran en el lugar y en la época adecuada. En el lugar me refiero al plato donde teníamos también biomasa, donde teníamos una muy buena concentración de raíces y donde estábamos seguros que íbamos a tener una mayor eficiencia en la fertilización aplicada. También en la época indicada, al comienzo o al finalizar el periodo de lluvias en los llanos orientales. Para aplicar esta biomasa en los llanos orientales es fundamental los permisos para antelica, para el manejo de mosca de establo, se realizó y se definió un plan de trabajo para las prácticas que les acabo de mencionar. En cuanto a la vegetación acompañante, que fue otra de las prácticas y que mostraron muy buenos resultados, como lo mostraba Juan Camilo, se trabajó principalmente en nectaríferas, establecimiento de las mismas. Para esto fue importante los materiales que investigación ha producido en la zona, materiales en torno a conocer estas especies nectaríferas, su importancia, la diversidad que tenemos de las mismas, para qué sirve cada una y motivar a los productores para su establecimiento que inician, como todos lo sabemos, haciendo un muy buen vivero y llevando estas plantas a campo, promover que nuestros enemigos naturales de estos insectos plagas se multipliquen, se alimenten, se reproduzcan, estén allí en los lotes y puedan hacer un control natural, disminuyendo así el uso de agroquímicos que también tienen un impacto en esas emisiones. Entonces, esto nos pareció muy importante y se trabajó. La disposición de biomasa, como les comenté, clave para lograr mejorar esa eficiencia en la fertilización, pero también para mitigar ese estrés hídrico que en los llanos orientales tenemos, principalmente en los meses de verano. Bueno, aquí les cuento algunas de las fotografías fruto del trabajo que se realizó, liderado por los productores, por las unidades de asistencia técnica, en donde se pudo establecer biomasa o ubicar mejor biomasa. Esto es en el piloto de la exclusiva, donde doña Nora Jaramillo y su hijo. Aquí tenemos las especies de nectaríferas y también las coberturas leguminosas, principalmente Cuxú para esta parcela, donde se hizo labranza del suelo, donde se adecuó este mismo y donde se establecieron estas coberturas, principalmente en los lugares donde la radiación, las condiciones de radiación permitían que esta especie germinara y se desarrollara, limitando el desarrollo de gramínea, que todos sabemos que es una especie que, digamos, los beneficios en torno al cultivo total no nos brinda las ventajas como sí lo hace una cobertura leguminosa. Y también hablándolo en términos fitosanitarios, la cobertura leguminosa es muy importante en la zona oriental. Bueno, aquí tenemos brisas del Caney, esto es en Tauramena, algunas fotografías de cómo se logró establecer estas prácticas. Aquí se estableció Desmodium como cobertura leguminosa, también se ubicó biomasa, Tusa para este caso, se sembraron las nectaríferas y don William Herrera, junto con el núcleo de extractora del sur de Casanare, abriendo este espacio para mejorar productividad, pero también pensando en ese valor agregado que tenemos con estas prácticas en términos de reducir el impacto ambiental. Aquí tenemos el piloto en Las Marías, en Puerto Rico, también resultados de ese establecimiento, un tiempo muy corto realmente de 1 año, pero que sin duda con el esfuerzo de todos los actores que les mencioné se lograron resultados
interesantes. Aquí vemos, bueno, el establecimiento de la cobertura leguminosa, que poco a poco le va ganando terreno a la gramínea, y también la tusa dispuesta en el plato y sobre ello la disposición de la hoja, que es otra de las alternativas que tienen nuestros productores en los llanos orientales y en el país. Sabemos que para todos no tenemos suficiente tusa y fibra, sin embargo, tenemos la opción de hoja y creemos que es una práctica que nos ayuda a mejorar nuestras condiciones agronómicas en el cultivo. Este es un resultado del trabajo realizado ya cuantificado. Vemos cómo en cada uno de estos pilotos de extensión se logró mejorar ese índice de balance tecnológico que, como les contaba, permite medir esa adopción de esas prácticas agrícolas, especialmente, bueno, incluyendo las bajas en carbono. Y aquí tenemos cómo en el transcurso de un año se logró cuantificar ese incremento en la adopción del 78 al 88% en la exclusiva, del 64 al 77% en brisas del Caney y del 86 al 90% en el piloto de las Marías. Teniendo este espacio en los territorios, con los productores, con los núcleos y el equipo técnico, también se trabajó material pedagógico para hacer los guías de campo y las diferentes actividades de transferencia de tecnología. Ustedes pueden observar aquí algunos de los materiales que se han venido trabajando. Uno de ellos, la cartilla sobre manejo de la herramienta de calculadora para la medición de gases de efecto invernadero en el sector palmero. Un esfuerzo muy valioso de parte de nuestros compañeros investigadores de Cenipalma, que han logrado tener este producto para los productores, para la comunidad palmera. Muy próximamente se va a publicar, ya se tiene una primera, o mejor, unos resultados bien interesantes que se van a publicar, así como la guía de bolsillo sobre mejores prácticas para la palmicultura baja en carbono, muy enfocada a cultivo, que también está en proceso de culminación o determinación ya para su publicación. Y una infografía que también un poco más concreta, que permite tener datos clave para los productores, pero también para técnicos y gerentes que quieran conocer estas prácticas y los aportes que hacen, tanto el cultivo como la reducción de emisiones también se tiene próximo para su publicación. Estas son algunas de las fotografías que es el propósito, uno de los propósitos de este proyecto y de extensión, y es que el conocimiento llegue a los territorios, llegue a los productores, llegue a los técnicos y entre todos promovamos esa adopción de esas prácticas. Aquí ustedes pueden ver algunas de las fotografías de estas días de campo, también un reconocimiento al equipo de extensión y todas las personas que participaron. Sin duda son espacios donde no solamente el productor líder cuenta su historia, sino también los visitantes tienen esa oportunidad de retroalimentar también cómo ha sido esa adopción en sus propias condiciones. Entonces, estas son algunas de las imágenes, fueron muchas más, y sin duda un gran esfuerzo que se ve o que se quiere que el impacto sea finalmente que los productores adopten estas prácticas. Sabemos que es un proceso que toma tiempo, la adopción no se da en un año, se dan algunos avances, pero sin duda este es un proceso que viene desde hace ya bastante tiempo, bastantes años, que inició con el proyecto Cerrando Brechas de Productividad, pero que también se ha venido trabajando ahora con fortalecimiento de asistencia técnica y otras de las estrategias que se vienen trabajando desde extensión y desde los núcleos. Aquí vemos resultados en torno a la participación en los diferentes días de campo, giras interactivas, encuentros de resultados que se hicieron en estos pilotos de extensión, también en algunas fincas de algunos productores que tenían avances en la adopción de estas prácticas y que querían contar su experiencia. Se manejaron giras interactivas dirigidas, como les menciono, a diferentes públicos que estábamos interesados en que participaran, productores, técnicos, también gerentes, instituciones como el SENA, el ICA, instituciones como la Secretaría de Agricultura,
entre otras que hacían parte del proyecto que les estoy contando. Aquí tenemos algunos número de participantes. La meta fueron 200 productores o 200 asistentes en el año. Se logró sobrepasar a 251 personas y esto es algo muy interesante para seguir movilizando la adopción. En la gráfica de la derecha, en esta torta, podemos observar que después de cada actividad de transferencia se le preguntaba a los participantes el interés para adoptar estas prácticas. Y aquí podemos tener unos datos bien interesantes que nos sirven para seguir movilizando esa adopción. Tenemos los datos de las personas que nos contestaron su interés y sobre ellas y con ellas venimos trabajando con los núcleos esa implementación. Vemos cómo el 46% de las personas les generó interés en un primer lugar por adoptar la vegetación acompañante, las nectaríferas y ciertas especies que todos conocemos las bondades que tienen, arbustos de porte bajo que se establecen en calle de no tránsito, también en, digámoslo así, en experiencias como el sotobosque, que nos lo han contado compañeros de la Dirección de Extensión de otras zonas y productores de otras zonas, generó bastante interés. Un 27% por adopción en biomasa de las personas que participaron, un 25% de su interés, digamos que prioritario por coberturas leguminosas, y un 2% por adoptar fuentes de fertilización de lenta liberación de nitrógeno. Aquí es importante señalar que cada una de esto tiene una explicación y hay que hacer un zoom, y eso es lo que se ha venido trabajando con los núcleos para movilizar la adopción de estas prácticas. Aquí tenemos en esta diapositiva el acompañamiento que se hizo a esas personas interesadas. Aquí tenemos las plantaciones que levantaron la mano, dijeron, venga, estoy interesado en la adopción de estas prácticas, vengan equipo técnico del núcleo y del proyecto, bríndeme un acompañamiento adicional. Aquí tenemos las plantaciones una muestra de ellos, la práctica con la que estaban interesados, y aquí tenemos algunos impactos en términos de adopción en un año. Productores y plantaciones que decidieron dar ese paso y que han venido estableciendo estas prácticas, principalmente aquí, en el caso de nectaríferas, pero también vemos cómo en la zona se ha venido implementando las demás prácticas bajas en carbono, junto a las demás que ya conocemos, que nos dan resultados para mejorar productividad. Finalmente, los retos que tenemos para seguir en este propósito. En estas tortas ustedes pueden observar cómo en cada una de estas prácticas bajas en carbono se le preguntó a las unidades de asistencia técnica, oiga, venga, ¿cuáles son esos retos que tenemos que seguir trabajando para que los productores conozcan y adopten estas prácticas? Se les preguntó cuáles eran las principales limitantes y vemos cómo, por ejemplo, en coberturas leguminosas los productores manifiestan que la carencia de recursos económicos es una de los limitantes, la resistencia al cambio, entendida esta por las condiciones como que tienen en sus cultivos, digamos, esa tradición de ciertas prácticas que les han permitido llegar a unos resultados y que en ocasiones eso, digamos que limita o hace que no quieran dar ese paso en el momento, pero sí es importante seguirlo teniendo, seguir insistiendo para lograr esa adopción. El temor a realizar inversiones sin retorno también es otro de los limitantes en esta práctica. En los fertilizantes nitrogenados de lenta liberación tenemos los principales limitantes: desconocimiento de las tecnologías y prácticas, resistencia al cambio y carencia de recursos económicos y financieros para esta práctica. En torno a biomasa tenemos carencia de recursos económicos y financieros, ausencia de insumos y herramientas y el desconocimiento de las tecnologías como retos para seguir trabajando. En plantas nectaríferas y vegetación acompañante tenemos desconocimiento de esta tecnología y práctica, falta de acompañamiento técnico en la adopción y temor a realizar inversiones sin retorno. Es otro de los retos que tenemos para seguir trabajando en este propósito. A ustedes muchas gracias y seguimos trabajando en este proceso de adopción de la mano de los núcleos palmeros, los productores y CENIPAM.
A continuación le voy a dar la palabra a mi compañero Carlos Fontanilla. Adelante. José, muchas gracias. Creo que la cámara no me está jugando una buena pasada, pero bueno, vamos a continuar con la presentación. Em, José y Juan Camilo, muchas gracias por comentarnos sobre los diferentes resultados y avances de la consultoría en términos de la validación de las prácticas bajas en carbono, la priorización de las mismas y el trabajo que se realizó con los diferentes núcleos y productores para la extensión de estas prácticas bajas en carbono. Ahora quisiera hablarles sobre, sobre un ejercicio de prospectiva y de casos de negocios que recoge mucha de la información que fue desarrollada por los otros componentes. Siguiente, por favor. Y aquí quisiera mencionar que este es un trabajo, digamos, orientado por diferentes secciones de Cenipalma y de Fedepalma, entre ellos el programa de validación de Cenipalma, la gerencia de nuevos negocios y también contó con el apoyo del programa de procesamiento de Cenipalma. Aquí las personas que participaron desde la consultoría en la elaboración de estos estudios fueron Cindy Lorena Pérez y Wendy Hoyos, y pues en mi caso como coordinador de la consultoría y también desde la parte técnica. Adelante, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar sobre, o más bien para hablar sobre los retos y oportunidades en materia económica de la implementación de estas prácticas. Lo primero que habría que mencionar es que existe una gran heterogeneidad en los productores de palma de aceite en las diferentes subregiones de la Orinoquia. Eh, bueno, en todo el país, y pues la Orinoquia y la zona oriental no son la excepción. En esta diapositiva vemos un diagrama de caja y bigotes con el que representamos la productividad de una muestra de 306 productores de la región agrupados en los diferentes núcleos palmeros. Allí se puede observar un amplio rango de productividades y es así como hemos clasificado a los productores en diferentes tipologías, siendo la tipología uno la más baja, la de productividad más baja, con producciones por hectárea inferiores a las 13 toneladas por hectárea. La tipología 2 que ustedes ven en la gráfica entre esas líneas punteadas, ¿cierto? Entre la más baja y la intermedia, responde a unas productividades entre 13 y 18 toneladas más o menos. Tipología 3, productividades entre 18 y las 22 toneladas. Y tipología 4, productividades por encima de las 25 toneladas. Lo segundo que habría que mencionar sobre esta gráfica es que esas productividades que ustedes ven representadas ahí son el resultado de atender los diferentes factores reductores o limitantes del cultivo a partir de una implementación de buenas prácticas agrícolas. Y es por eso que debemos resaltar que la implementación de las prácticas bajas en carbono no debe considerarse como una estrategia aislada, sino como parte de un conjunto de mejores prácticas agrícolas. Siguiente, por favor. Ahora bien, haciendo un chequeo sobre qué caracteriza a un productor de tipología 1, recordemos el tipología 1 es el que tiene las menores productividades, frente a uno de mayores productividades, encontramos que en cuanto a prácticas bajas en carbono, aquellos con las menores productividades no implementan coberturas leguminosas y tampoco vegetación acompañante, no hacen ninguna aplicación o disposición de biomasa. La eficiencia de la fertilización es baja
y los factores reductores y limitantes del cultivo no son atendidos. Caso contrario ocurre en aquellos productores con las productividades más altas, donde sí encontramos implementación de coberturas leguminosas, vegetación acompañante, aplicación de biomasa, la eficiencia en la fertilización es alta y esos factores reductores y limitantes del cultivo son atendidos. Adelante, por favor. Bueno, ¿y esto cómo se puede reflejar en los costos de producción? Entonces, recordemos que esta opción de prácticas bajas en carbono, acompañada de unas prácticas o de unas mejores prácticas que podemos llamar como habilitantes, permite mejorar los rendimientos de los cultivos y al mismo tiempo, pese a que las inversiones en términos de costos por hectárea pueden ser mucho más altas, los costos unitarios de producción son más bajos en la medida en que las productividades son más altas. Entonces, como productores, lo que nosotros quisiéramos para nuestros cultivos, ¿cierto? Es que pudiésemos lograr mejores productividades y en esa medida reducir ese costo unitario. Entonces, esto puede considerarse como un incentivo no financiero, porque pues no estamos recibiendo, digamos, algún dinero por mejorar las condiciones de nuestros cultivos, pero sí estamos generando ahorros en términos de costos unitarios. Aquí en esta gráfica podemos ver costos que rondan desde los 450.000 hasta por encima de los 150, 100 de millón 200.000 pesos por tonelada de fruto. Entonces, frente a condiciones de precios favorables, algunos de estos productores de la tipología 1 y 2 logran ser rentables, pero en condiciones de precio un poco más complejas no lo son. Es por eso que quisiéramos que todos nuestros palmicultores le apuntaran a esas tipologías 3 y 4 a través de la implementación de las mejores prácticas, incluidas las prácticas bajas en carbono. Siguiente. Bueno, y este tema de mejorar las condiciones de nuestros cultivos no solamente tiene impactos en términos de costos de producción, sino también tiene impactos en términos de reducción de emisiones. Para que se haga una idea, aquellos productores cuyas productividades están por debajo de las 13 toneladas, las emisiones de gases de efecto invernadero expresadas en kilogramos de CO2 equivalente por tonelada de fruto rondan los 200 kilos. Esto es sin adopción de prácticas bajas en carbono. Y en la medida en que nosotros producimos más, ¿cierto? Entonces estamos reduciendo emisiones, pero fíjense también que con la adopción de las mejores prácticas, las que nos mencionaba Juan Camilo, logramos, además de esa reducción de emisiones por cantidad de fruta producida, por una mayor cantidad de fruta producida, también logramos reducir emisiones porque, digamos, tenemos unas ganancias en términos de captura de carbono en la cobertura, ¿cierto? Y estamos haciendo más eficiente ese proceso de fertilización y eso nos ayuda a mejorar el balance de emisiones. Siguiente, por favor. Aquí me traigo nuevamente esta diapositiva que mencionaba Juan Camilo, y es que para una plantación tipo en la Orinoquia, estamos considerando que esa reducción de emisiones podría ser de alrededor del 27% con alguna de la información que se obtuvo en estos ensayos de investigación y también información encontrada sobre beneficios eh, de trabajos anteriores de Cenipal. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, y tal vez muchos se hacen la pregunta de si es viable o no es viable implementar estas prácticas bajas en carbono. Finalmente, la aplicación o disposición de la biomasa tiene un costo, también la sustitución de fertilizantes
nitrogenados de lenta liberación también lo tiene. Entonces, pues digamos que la pregunta es si realmente es viable o no es viable. Entonces, lo que yo quisiera mencionar acá en este cuadro es que nosotros planteamos algunos escenarios acuérdense que teníamos productores de tipología 1, tipología 2, tipología 3 y tipología 4. Aquellos de la tipología 1 representando productividades inferiores de 13 toneladas y los de tipología 3 entre 22 y 25 toneladas. Entonces, si nosotros planteáramos escenarios en los cuales quisiéramos llevar a estos productores de por debajo de las 13 toneladas a unos rangos de productividad entre 22 y 25, eh, a- logrando la implementación de estas prácticas bajas en carbono acompañadas de otras mejores prácticas, estamos pensando que podríamos tener un retorno de inversión de 5 años, ¿sí? Eh, Ustedes podríamos reducir alrededor de unas 10 toneladas de CO2 equivalente en un periodo de 7 años y tendríamos unos indicadores financieros bastante positivos, entre ellos una tasa interna de retorno del 17 o 18%. La tasa interna de retorno es básicamente el retorno del beneficio expresado en términos porcentuales sobre la inversión realizada en algún proyecto. Y en cuanto más alta sea, pues mucho mejor. Esta tasa generalmente se compara contra una tasa de oportunidad que básicamente es la rentabilidad que tendría la persona que pone la plata o el inversionista si se metiera en otro proyecto, ¿sí? O pongámoslo en términos eh, sencillos, la inversión más segura podría ser un CDT. Entonces, pero para los inversionistas, para nosotros los mortales podría ser un CDT, para los inversionistas podría ser otro proyecto en el cual ellos tuvieran la oportunidad de meter ese dinero. Entonces, fíjense ustedes que estas tasas internas de retorno están entre el 18 y el 27%, bajo unas condiciones que ya les menciono más adelante. Eh, los valores presentes netos son positivos. El valor presente neto es básicamente una herramienta que nos permite calcular el valor del dinero que podríamos recibir en el futuro y también de los egresos que podríamos generar en el futuro traídos a pesos de hoy, ¿sí? Entendiendo que el dinero pierde su valor en el tiempo. Y pues mientras estos valores sean positivos, eso quiere decir que el negocio es viable. También para aquellos productores que están en tipologías 2, si quisiéramos llevarlos a las tipologías 3, también resulta siendo viable, ¿cierto? Fíjense que esta tasa interna de retorno es, eh, es más alta inclusive de la anterior del 22%, el valor presente neto es positivo. Y de la tipología 3, que son los que están entre 22 y 25 toneladas, llevarlos por encima de las 25 también resulta siendo atractivo. Los periodos de retorno de inversión para estos casos, para estos escenarios, serían de 5, 4 y 4 años respectivamente. Y también pese a que tenemos unos costos de abatimiento de alrededor de 115.000 pesos hasta los 308.000 pesos, estos, digamos, costos de abatimiento en parte podrían ser absorbidos por estas mejores condiciones de productividad, eh, sumado a que pudiesen existir algunos ingresos adicionales de un eventual programa de reducción de emisiones que está siendo diseñado por el proyecto Biocarbono para la Orinoquia. Siguiente, por favor. Bueno, y frente a lo anterior, habría que mencionar también que los resultados financieros que yo les mencioné o económicos que les mencioné están sujetos a unos valores promedio de venta de fruto, ¿cierto? Aquí estamos hablando de 591.000 pesos, que son el resultado del precio promedio de entre los años 2014 a 2023, ¿sí? Y uno podría plantearse la pregunta de si frente a unos escenarios más favorables, pues obviamente los resultados van a ser mejores, pero para unos escenarios menos favorables de precio, si continúa siendo viable
este ejercicio. Entonces, aquí vemos unas fluctuaciones de las tasas internas de retorno. Eh, Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos los precios promedio, aquí calculamos más de una desviación estándar, ¿cierto? A la derecha de la tabla. Eh, Después, más 0,5 más media desviación estándar. Creo que se me fue la imagen. Se nos fue la imagen, creo. Sí, Carlos, regálame un segundo. Carlos, ¿la puede compartir desde su computador, por favor? ¿O Juan Camilo? Listo. Listo. Bueno, y entonces aquí tendríamos unas sensibilidades de, frente a los precios promedio, ¿cierto? Entonces, les estaba mencionando que entre mayor sea el precio, pues mejores van a ser los resultados o más atractivos, pero también tenemos que preguntarnos qué pasa si los precios son más bajos. Entonces, si el precio cayera a 512.000 pesos, inclusive seguiría siendo viable, pero ya cuando el precio baja a una desviación estándar frente a lo que les mencionaba yo a ustedes, que es 591.000 pesos, entonces ya deja de ser atractivo mover a esos productores de las tipologías uno de menos de 13 toneladas a tipologías eh, superiores a las, o productividades superiores a las 22 a 25 toneladas. Siguiente, por favor. Bueno, y ya para terminar, quisiera mencionar algunos escenarios de adopción que hemos planteado sobre la implementación de prácticas bajas en carbono 2030. Em, Estamos hablando de tres escenarios. Estos tres escenarios los hemos denominado pesimista, intermedio y optimista. Pesimista básicamente es que los niveles de adopción de prácticas bajas en carbono se estancan a niveles de 2022, del año 2022. Entonces, para esta muestra de productores de 306 cultivadores de palma de aceite en la Orinoquia, que representan 83.000 hectáreas, eh, los resultados serían que más o menos tendríamos alrededor de 3,6 toneladas de aceite de palma crudo por hectárea. Las emisiones, como las mencionaba Juan Camilo para el caso de la Orinoquia, de 145 kilogramos de CO2 equivalente por tonelada de fruto, pero en un escenario en el cual el 25% de esos productores adoptase estas prácticas bajas en carbono acompañadas de otras prácticas habilitantes, ¿cierto? Podríamos no solamente reducir las emisiones, pero también incrementar esos indicadores de productividad para la región, ¿cierto? Estamos hablando que podríamos conseguir un salto a las 4 toneladas de aceite de palma crudo por hectárea, y concederíamos una reducción del 13% en las emisiones con respecto a este valor que yo les mencioné ahorita, como región, o más bien como muestra. Eh, Esto pues trae unos retos importantes, y los retos importantes son porque los productores más o menos se demoran entre unos 4 o 5 años para poder alcanzar esos incrementos en productividades. Entonces necesitamos una adopción del 6 al 8% anual sobre estos productores, y esto también podría ser escalable a toda la región, ¿sí? Si nosotros quisiéramos mejorar o llegar tal vez a 4 toneladas de aceite por hectárea, una reducción del 13%, tendríamos que apuntarle a que consiguiéramos una adopción de por lo menos el 6 al 8% anual. Y bueno, y tenemos otro escenario que es el escenario optimista, en el cual
planteamos que al menos el 87% del área sembrada de estos productores implementase las prácticas bajas en carbono, entonces tendríamos unas mejoras también en productividades y tendríamos unas reducciones en emisiones. Estas mejoras en productividades podrían representarse en 5 toneladas de aceite de palma crudo por hectárea y en las emisiones, la reducción en emisiones podría fácilmente llegar al 28%. Sin embargo, aquí el reto es aún mayor y es que logremos que anualmente entre el 22 y el 29% del área adopte estas mejores prácticas bajas en carbono acompañadas de otras buenas prácticas agrícolas. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí con la anterior diapositiva yo cierro y ahora quisiéramos hacer como una especie de consideraciones finales. Entonces yo le doy la palabra a Juan Camilo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Bueno, nuevamente pues agradecerles su permanencia en el seminario. Y ya como lo decía Carlos, pues parte de esas consideraciones finales es que la implementación de las prácticas bajas en carbono favorece la conservación y mejora la eficiencia en el uso de los recursos, conocidos pues como agua, suelo, insumos, entre otros, además de que el uso de fertilizantes de liberación controlada reduce la volatilización y la emisión de gases de efecto invernadero en el cultivo de la palma de aceite, y también el uso de vegetación acompañante y coberturas vegetales leguminosas favorece la captura de carbono y reduce las pérdidas de suelo por escorrentía. Cabe mencionar también que hay que considerar que estas prácticas bajas en carbono nos permiten conservar y que permanezcan en el tiempo esos recursos para que podamos seguir produciendo palma de aceite o aceite de palma en este caso, porque la idea muchas veces lo plasmamos todo en números, en plata, y pues hay que tener en cuenta que eso que está permitiendo el agronegocio actualmente, hay que conservarlo, hay que cuidarlo y hay que mejorarlo para que esto sea sostenible en el tiempo. Adelante, José, estas consideraciones son tuyas. De acuerdo. Gracias, Juan. Definitivamente la adopción de las mejores prácticas agroindustriales, incluyendo estas que acabamos de hablar hoy haciendo un zoom, prácticas bajas en carbono, por parte de los productores, es crucial para garantizar la sostenibilidad del negocio palmero y acceso a mercados. Estamos convencidos también que a través de las unidades de asistencia técnica y los servicios complementarios de los núcleos dirigidos a sus aliados estratégicos, a sus proveedores, fortalecen las capacidades de los mismos para la adopción de estas prácticas bajas en carbono. Gracias José y Juan Camilo por esas consideraciones. Yo también quisiera mencionar las siguientes, y es que la palmicultura en Colombia es altamente vulnerable frente al cambio climático, entonces es importante que tomemos acciones para reducir las emisiones como sector y contribuir a esa estrategia de mitigación que tiene nuestro. Bueno, queremos agradecer a Carlos, a Juan Camilo y a José Luis por haber hecho parte de este seminario, de habernos contado estos maravillosos resultados que finalmente le apuntan a las necesidades del sector y que nos permiten ver nuevas prácticas que se pueden implementar y que nos van a llevar al camino de la sostenibilidad. En este momento, pues queremos invitarlos a afiliarse a Fede Palma, a ser parte de este gremio palmicultor, y para ello podemos seguir unos simples pasos como los vemos proyectados, y los invitamos también a, si requieren más información, a contactarse a través de la Dirección de Palmicultores y Gestión de Núcleos o escanear el código QR para hacer el proceso.
Ya en este momento vamos a dar inicio con las preguntas, agradeciendo a todos realmente por invitarnos y hacer parte de este seminario. Para ello, los que tengan alguna pregunta, los invitamos a escribirlas en el chat y vamos a leer algunas para que nuestros expositores puedan dar respuesta a ellas. Qué pena con ustedes, se me fue mi señal en un momento, pero bueno, creo que ya estaban más o menos las consideraciones finales en la pantalla y ustedes tuvieron la oportunidad de apreciarlas. Entonces, mil gracias a todos por su atención. Gracias, Carlos, tranquilo. Todos tenemos problemas de conexión. Vamos a leer algunas de las preguntas que nos llegaron de nuestros participantes. Freddy Ramírez nos pregunta, ¿los gases de efecto invernadero generados por la fertilización son calculados con abonos orgánicos o con abonos de síntesis química? Hola, sí, en este caso los calculamos con base en los abonos de síntesis química, en este caso, pues como se mencionó, la urea convencional y la urea de liberación controlada con tecnología de recubrimiento con polímero. Gracias, Juan Camilo. Tenemos una segunda pregunta. Esta es de Wilson Valero. Él nos refiere, para los ensayos de emisión de carbono se usó urea, ¿por qué no usaron portadores de nitrógeno en base a sulfato de amonio o nitrato de amonio? De acuerdo, gracias por la pregunta. Si bien la urea, pues como pudimos observar y lo menciona también la literatura, es la que presenta las mayores emisiones de gases de efecto invernadero y es la más susceptible a pérdidas por volatilización. En este caso, pues quisimos evaluar una tecnología alternativa, y digamos una tecnología entre comillas más reciente, que como les mencionaba es el recubrimiento con polímero, ya que si bien las otras fuentes, como se menciona, sulfato de amonio y las demás, pues no tienen esa susceptibilidad a las pérdidas en forma de gas, pero sí tienen susceptibilidad a las pérdidas por medio de la lixiviación y la escorrentía. ¿Sí? Entonces, digamos que algunas tienen unas ventajas, otras tienen otras. La teoría de liberación controlada, por los ensayos que hemos realizado, cumple con los dos, o sea, cumple con reducir las pérdidas en ambos sentidos. Entonces, por eso escogimos también esta tecnología. Gracias, Juan Camilo. Y tenemos una tercera pregunta. Esta la hace el señor Fabio Calvo. ¿Evaluaron el efecto de las coberturas vegetales en los gases de efecto invernadero? ¿Qué efecto tendría la aplicación de Tusa Compost, como ya lo están haciendo algunas plantaciones? Gracias, sí, Dayana, de acuerdo. Fabio, en este caso sí evaluamos pues, el impacto de esas coberturas en los gases de efecto invernadero, en los que, como veíamos en los resultados, existe una menor tendencia de emisiones cuando se presenta una mayor cobertura vegetal. En el escenario en el que se aplicara la biomasa de tusa, bien sea en compost o prensada, o bueno, habitualmente se aplica, se esperaría, digamos que el escenario puede ser ambiguo, ¿no? Por el contenido de carbono que contienen estos racimos en forma de biomasa y demás, pudiéramos tener unos aumentos en las emisiones de CO2, pero al mismo tiempo, pues esto podría ser mitigado por la barrera física que pudieran estar presentando o permitiendo la no emisión de los gases como tal. Entonces, son unos de los aspectos que también estamos queriendo implementar a futuro para evaluar y dar unas respuestas más precisas en este caso. Nuevamente, muchas gracias, Juan Camilo. Y tenemos una última pregunta, la hace el señor John Carlos Macías y se refiere a en qué tiempo tenemos resultados de la biomasa hoja alrededor del plato. Listo. En ese caso, pues digamos que la aplicación de la biomasa como tal pudiera tener efectos, digamos, desde los primeros momentos, dependiendo de la variable que se quiera analizar, ¿no? Por ejemplo, estábamos viendo allí que en el transcurso de un mes pudiera estar teniendo efectos también en la reducción de las pérdidas de suelo por escorrentía, ¿cierto?
Y también pudiéramos tener en ese caso, pues que la liberación de estos nutrientes al cabo de 3 o 6 meses pudiera estar viéndose reflejada en los niveles foliares de la palma, y ya hacia 1 o 2 años después de la aplicación continua y en dosis adecuadas de estos residuos, pudiera estar permitiéndonos mejoras en la productividad de racimos de fruta fresca. Gracias, Juan Camilo y equipo de expositores. Bueno, con esta parte terminamos la fase de preguntas. Gracias a nuestros participantes y queremos, como siempre, pues hacerles una invitación muy especial a que conozcan esta nueva edición de libros y es Los híbridos interespecíficos o por G la palma de aceite. Lo podemos adquirir o preguntar para mayor información a través del correo del CID Palmero. Posteriormente, ya para entrar a nuestra fase final, queremos agradecerles de igual manera su participación y que nos ayuden a través de la evaluación en línea a conocer pues, sus percepciones sobre esta actividad, particularmente el seminario del día de hoy. Ya no las están compartiendo a través del chat. Y bueno, no queda más que agradecerles por estar conectados, por participar. Particularmente hoy vamos a tener una pregunta y es ¿en qué grado contribuyó la información suministrada en este seminario con el fortalecimiento de una producción sostenible de palma de aceite? Ahí estamos viendo algunos me gusta, los invitamos a participar de la evaluación a través del link. Y bueno, mientras se animan a participar de nuestra evaluación, como siempre recordarles que los invitamos a escuchar nuestro podcast Palmeros en Acción, el capítulo número 8 enfocado a temas de calidad de aceite a través de cualquiera de nuestras redes, YouTube, Spotify o Google Podcasts. Seguimos viendo muchos me gusta. Recuerden que el link lo encontramos a través del chat para que puedan participar de la evaluación. Y bueno, tuvimos varios participantes, 23, pues seguimos sumando, nos cuentan que efectivamente contribuyó de buena manera o en un grado alto la información que fue suministrada pues, para el fortalecimiento de una producción sostenible. Finalmente eso es lo que buscamos, ¿no? Que encuentren viabilidad y aplicabilidad en los contenidos. Y ya pues sin menos preámbulo queremos invitarlos como siempre a participar del Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite que se va a realizar del 2 al 14 de junio. Ya están abiertas las convocatorias, las inscripciones y para nosotros es fundamental contar con ustedes en este maravilloso evento. Finalmente, los invitamos a seguir todas nuestras redes sociales, a mantener dateados de todo lo que allí publicamos porque es información de mayor relevancia para todos a través de Instagram, Facebook y Twitter o X. Y muchísimas gracias por participar de hoy. No olviden nuestro siguiente encuentro para el día 8 de mayo, donde traeremos un nuevo seminario con información relevante para el sector palmero. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Feliz tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Busca este sello en la etiqueta. Episodios, 2 temporadas y más de 10.000 reproducciones han consolidado a Palmeros en Acción como el podcast de la palmicultura colombiana. Desde 2021 presentamos elementos científicos, técnicos y culturales
interés para el sector palmero. Escucha la tercera temporada. Continuaremos difundiendo conocimientos para mejorar la productividad, sostenibilidad y rentabilidad de la agroindustria de la palma de aceite. Encuéntranos en estas plataformas.